Continuamos profundizando dentro de la construcción con jQuery Mobile mediante formularios. Lo que vamos a ir viendo ahora son diferentes tags que nos van a permitir modificar el aspecto de nuestros formularios para adaptarlos con el diseño responsivo que jQuery Mobile nos ofrece para dispositivos móviles. Además, y como en el módulo de HTML no hemos profundizado en el uso de formularios, vamos a ver toda esta estructura completa para que podamos implementarlo dentro de nuestras páginas web móviles. Asimismo, decir que el contenido es exactamente el mismo para HTML5. Por lo tanto, si queremos construir un diseño web que no sea para móvil que contenga los formularios, podemos utilizar las mismas etiquetas y mediante CSS personalizar su aspecto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a eliminar todo lo que ya hemos construido hasta ahora. Dejamos un body vacío y vamos a abrir una nueva jQuery Mobile Page para hacer la construcción de nuestro formulario. Vamos a darle el formato que le hemos estado dando hasta ahora. Perfecto. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es la estructura básica de un formulario. Un formulario vamos a tenerlo siempre dentro de una etiqueta form que indica el inicio y el fin del mismo. Un formulario van a ser un conjunto de campos y diferentes elementos con los cuales el usuario va a poder interactuar y mediante el mismo nosotros vamos a poder recoger esa información y manipularla para realizar las gestiones que veamos convenientes. Hemos declarado el formulario. Tenemos que entender los 3 puntos básicos que vamos a encontrarnos dentro de un formulario. El primero de ellos es el nombre del formulario. Para diferenciarlo del resto podemos llamarlo, por ejemplo, pues, formulario, ¿no? El segundo campo es la acción. Y la acción lo que va a hacer es indicar hacia qué página vamos a enviar la información que recojamos dentro del formulario. Lo normal suele ser enviarlo a un código PHP o un código SP, a cualquier otro tipo de código que nos permita dentro del servidor gestionar la información y almacenarla en una base de datos, enviar un email o realizar la acción pues bueno, que convenga en ese momento. Por ejemplo, si yo tuviese alojado este HTML en mi servidor y tuviese en el mismo nivel el formulario que ejecuta la acción, por ejemplo, el código que ejecuta las acciones, por ejemplo, en formato PHP, pues aquí colocaría la dirección en la que se encuentra. Por ejemplo, imaginamos donde esté. Por ejemplo, si estamos dentro del servidor y los dos están alojados en el mismo nivel, pues puedo hacerlo mediante una ruta relativa. Por ejemplo, vamos a ponerle ese nombre. Y ese PHP recogería las variables que se le envían y ejecutaría las acciones convenientes. Y después, por último, tendríamos el método. El método por el cual se le van a enviar toda la información a esta página en concreto. Se puede hacer por get o por post. Nosotros vamos a ponerlo por post. Perfecto, esas son las partes básicas de la construcción de un formulario. Son sencillas, le damos un nombre, la página a la que envía la información para ser manipulada y el método en el que se le envía dicha información. A partir de aquí construimos nuestro formulario. Vamos a ver lo básico. Primero vamos a ver un texto input de entrada, que es el campo pues, bueno, más básico que podemos encontrarnos dentro de un formulario. Esto lo haríamos
input, un input que es un elemento por el cual nos va a entrar información de tipo, su propiedad de tipo es texto. A este input le damos un valor, un value, y lo cerramos. Vamos a verlo. Entramos en nuestro localhost y nos encontramos que tenemos un campo de texto donde nos aparece el valor que hayamos dicho, en este caso escribe aquí, y el usuario puede escribir en el mismo. Aquí tiene un valor que es lo que contiene la caja, pero también podríamos explicar mediante un texto informativo. Para asociar un texto, bueno, los textos en lo que no son de tipo input, que son para describir, para hablar entre comillas, con el usuario, para mostrar la información, son etiquetas, es decir, son de tipo label, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es escribir una etiqueta y asociar dicha etiqueta a este input. Podemos tener una etiqueta, imaginamos, que dice escribe aquí, o por ejemplo, nombre. Cerramos etiqueta. Y vamos a dejarle el value vacío. Pues para asociar esta etiqueta que acabamos de crear con este texto, lo hacemos de la siguiente forma. A este input le vamos a dar un ID, por ejemplo, ID mi texto, y a este label le vamos a decir que es un label para for, y le decimos el ID, mi texto. De esta forma estamos diciendo que estamos escribiendo una etiqueta para mi texto, y este objeto de aquí tiene el identificador mi texto y por tanto se asocia esta etiqueta a este input. Si guardo y ejecutamos, fijaos cómo nos aparece nombre, dos puntos, y nos aparece la caja de texto asociada. Perfecto. Continuamos avanzando. Ya tenemos, o ya hemos visto cuál es el aspecto para una caja de texto. Una cosa muy importante que tiene jQuery Mobile es que todos los aspectos de los formularios no hace falta marcarlos con ningún data role, sino que directamente nos los va a mostrar tal y como nos interesa, sin necesidad de incluirles ninguna clase especial, etcétera, por lo cual es bastante rápido. Si la caja de input, por ejemplo, que en este caso tenemos, va a tener una contraseña, en lugar de tipo text, indicamos que es de tipo password, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer otro label, perdón, vamos a hacer otro label y vamos a indicar que este label va a ser el texto contraseña. Y entonces vamos a tener una caja input de tipo password. Podría tener algún valor por defecto o no. Y vamos a darle un ID. Por ejemplo, el ID pass. Si este tiene un ID pass, a esta etiqueta tenemos que decir que es una etiqueta para pass. Guardamos, comprobamos. Nos aparece perfectamente colocado. Si escribimos en una caja de entrada de tipo texto, escribirá normal.
si escribimos en la de contraseña, no mostrará la información, lo colocará con puntos para que quede codificado. Es la diferencia entre la de tipo texto y la de tipo contraseña. Continuamos. La caja de entrada de tipo texto es únicamente de una sola línea. Si queremos realizar una caja que tenga mayor contenido, que tenga contenido multilínea, por ejemplo, que podrían ser los comentarios dentro de un formulario, tendremos que hacerlo a través de una etiqueta de tipo TextArea. Vamos a verlo. La etiqueta sería TextArea. A esta TextArea podríamos darle un nombre, por ejemplo, mi área, y un ID. Podemos dejarle el mismo, no habría problema. Y por último tendría dos valores muy interesantes, que es calls y rows, que nos van a indicar el número de columnas y filas que va a tener esa caja de texto. Por ejemplo, 30, por ejemplo, 10. Son valores bastante usados. De esta forma, lo que hacemos es especificar el tamaño que va a tener dicha etiqueta en nuestra página web móvil. Ejecutamos y podemos ver cómo tiene el aspecto que le hemos indicado. Comentar que siempre podemos modificarlo pulsando en la esquinita de aquí abajo a la derecha sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, le dijese en vez de 10, 50 y guardamos, bueno, no se ve excesivo cambio. Si le modificamos calls a 80, bueno, tampoco se aprecia excesivamente con estas cifras. Habría que aumentarlas mucho más para poder verlo. Lo que vamos a hacer es colocarle una etiqueta. Label for mi área. Y no sé, podríamos decirle, por ejemplo, observaciones. Cerramos el label. Fijaos cómo pues nos coloca ese texto. Bien, estos son los valores más básicos de introducción de información. De igual forma que hemos creado los buscadores dentro de nuestras listas, en nuestros formularios también vamos a poder incluirlos. En este caso, y dentro de un formulario, se utiliza mediante una etiqueta llamada search. Por ejemplo, podemos colocar uno al principio y decir search, va a ser de un tipo input, perdón, input, un tipo de entrada, al igual que el resto, pero en este caso el tipo va a ser search. Podemos darle un nombre, buscador, por ejemplo, y un número de identificación. Por ejemplo, mi buscador. De esta forma, incluimos el elemento de búsqueda, que habíamos visto igual en las listas, pero en este caso lo incluimos en un formulario. Continuamos viendo más elementos de un formulario y es hora de ver un elemento que es muy usado en los móviles y muy característico de los dispositivos móviles, es el slider. ¿Cómo creamos un slider? Muy sencillo. Va a ser otro elemento de entrada, por lo tanto es un input, pero va a ser de tipo range, rango.
A partir de aquí, el proceso es el mismo. A este rango, lo que vamos a darle un nombre, por ejemplo. Vamos a llamarlo deslizador, por ejemplo. Vamos a darle el valor que va a tener marcado por defecto. Imaginaos que estamos hablando de la edad, por ejemplo, del usuario. Pues el valor por defecto que podría tener pues es 25, por ejemplo. Y luego tenemos que decirle cuál es el valor mínimo que va a tener este deslizador y cuál es el valor máximo. Mínimo, por ejemplo, pues podríamos decir 18 y máximo, pues podríamos decir, por ejemplo, 90. Cerramos este input de tipo rango y como hemos estado haciendo a lo largo de toda la construcción del formulario, lo que vamos a hacer es incluirle una etiqueta. Hemos visto que esto era con label. Un label para deslizador que diga, pues por ejemplo, edad. Vamos a colocarle 2 puntos a todos para que sean iguales. Perfecto. Vamos a guardar. Y si lo vemos, ya nos ha creado nuestro slider. Un slider que por defecto tiene el valor 25, que vamos a poder darle un valor mínimo de 18 y un valor máximo de 90, que es justo lo que le hemos indicado. Además, podemos manipularlo a través de pulsar estos botones de aquí. También podemos hacerlo escribiendo directamente o arrastrando el deslizador. Es otro elemento muy utilizado y muy interesante para nosotros a la hora de construir en una aplicación o en una página web móvil. Este tipo de elementos son muy usados. Más elementos muy clásicos dentro del uso de formularios a través de un dispositivo móvil. Por ejemplo, el switch, el interruptor. Esto es una herramienta que nos va a dar siempre un valor, nos va a devolver siempre un valor booleano, es decir, activado o no activado. ¿Cómo funciona este elemento? Muy sencillo. Lo vamos a marcar mediante una etiqueta denominada select. A este select le vamos a dar un nombre, por ejemplo, interruptor, y un ID. Interruptor. Y ahora, por cierto, un inciso, todos los elementos que estamos escribiendo tienen su snippet, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es darle, aquí sí, a este select un data role para que nos lo muestre con el aspecto de jQuery Mobile, que es slider. Cerramos la etiqueta select. Y esta estructura nos permite mostrar un elemento de selección switch, de cambio, un slider. Vamos a verlo visualmente cómo es y lo vais a reconocer enseguida. Ahora lo que tenemos que indicarle es los dos valores que va a tener. Por ejemplo, vamos a verlo, se hace a través de option, value, el valor que va a tener. Podemos indicar, por ejemplo, que sea off, apagado. Visualmente podemos indicarlo de la misma forma, podemos decir apagar. Cerramos esta opción y puede haber también otra opción. La otra opción
que va a ser cuando está encendido. Encender. O podemos poner, por ejemplo, on, off, lo que queráis. Si yo guardo esto y ejecutamos, pues podemos comprobar cómo me ha construido este elemento. Yo puedo arrastrar hacia uno u otro lado el switch, encendido o apagado, on u off. Perfecto. Esta sentencia es la sentencia de select. Todavía nos quedan muchísimas etiquetas más por ver. Como hemos visto muchas etiquetas nuevas, vamos a hacer un pequeño repaso de todas las que hemos visto hasta ahora. Repasamos, hemos creado un formulario. Este formulario lo que va a hacer es enviar la información que recoja a una página, en concreto a la página que se encuentra en el mismo nivel, motor del y que se llama, en este caso, motor del formulario.php. Y esta información la va a enviar mediante método post. A partir de aquí hemos visto que podemos construir buscadores, como habíamos hecho con las listas, a través del input type search. Hemos visto que podemos escribir etiquetas a través de la etiqueta label. Hemos visto el campo de entrada de información más habitual, que es el input de tipo texto. Hemos visto que las etiquetas podemos enlazarlas a los contenidos directamente a través de la propiedad for, indicando el ID del elemento que queremos enlazarlo. Hemos visto que además del input de tipo texto podemos hacer un input de tipo password si lo que queremos es que la información visualmente aparezca codificada. Si necesitamos que el usuario introduzca información en más de una línea, en lugar de input de tipo texto utilizaremos TextArea, que nos permite crear áreas de texto. Hemos visto también que podemos utilizar un deslizador de rango, que nos permite introducir un valor teniendo un mínimo y un máximo, y también nos permite sugerir uno por defecto. Hemos hecho un ejemplo con la edad. Y por último hemos visto también el interruptor, que nos va a permitir generar ese elemento que nos permite dar la opción de activado o desactivado, sí o no. En definitiva, nos permite marcar un valor booleano. En el siguiente vídeo continuaremos profundizando en los diferentes elementos que nos podemos encontrar en un formulario. Un saludo.